Madrid Norte en la Onda. Sonia Crespo. 1:16 desde martes 22 de enero. ¿Cuándo fueron reemplazados los neandertales por los humanos modernos? Hasta ahora, los estudios databan este reemplazo en torno a los 39.000 euros, pero una nueva investigación en la que ha participado la Universidad Autónoma de Madrid ha cambiado esa datación. Para hablar de todos los detalles de este estudio, tenemos al otro lado del teléfono a Arturo Morales, que es catedrático del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid y coautor de este estudio del que les hablamos. Arturo Morales, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, encantados de hablar unos minutos con usted acerca de este interesante estudio. Para los que no somos expertos en la materia, vamos a hablar de ese reemplazo de los neandertales a los humanos modernos. Porque claro, nos imaginamos que esto fue de un día para otro y no sería así, ¿no? Vamos a ver, hay que matizar. Aquí hay mucho lío que se está armando en la prensa, en la televisión y en los periódicos. No estamos hablando de un reemplazo de los neandertales, estamos hablando de una llegada temprana de los humanos modernos al sur de la península ibérica. Los neandertales están en otros sitios y todavía queda mucho por saber de qué modo fueron reemplazados. Por lo tanto, yo le resituaría la cuestión en por qué han llegado tan pronto los humanos modernos cuando se pensaba que llegaban mucho más tarde. Esa sería la pregunta un poco. Bueno, ¿y por qué lo hicieron? Porque seguramente tiene rutas de dispersión por las zonas costeras que en estos momentos están debajo del mar y que son mucho más accesibles para pasar de un sitio a otro. La mayor parte de las costas mediterráneas en el pasado eran muchísimo más extensas y las llanuras litorales también lo eran. Por esa zona, que eran zonas en general de territorio llano, fácil de andar, no eran zonas montañosas, es muy posible que la capacidad de dispersión del humano moderno le haya llevado prácticamente en unos pocas docenas de años, o quizá unos pocos cientos, de un extremo al otro de Europa. Y se señala el estrecho de Gibraltar, ¿no? Como puente para que pasasen de África a este otro continente. Eso parece lo más obvio, lo que pasa es que no todos los que firmamos el trabajo estamos de acuerdo. Yo soy de esa idea, entre otras cosas, porque por el estrecho de Gibraltar, sin ir más lejos, han pasado sapos, ranas y animales que tienen muy, muy comprometido el atravesar cuerpos en donde hay agua salada. Y los humanos tienen una capacidad de transportarse de un sitio a otro muchísimo mayor que las ranas y los sapos. Pero no tenemos el dato que nos diga que efectivamente el paso es por Gibraltar, aunque yo pienso que pudo haber sido así. Bueno, lío en los medios, discusiones dentro de los estudiosos, dentro de esta investigación. Es que hay que reconocer que no nos queda muy claro cuál es el pasado, porque es muy complicado conocerlo, incluso pues para el público en general. Diferenciar neandertales de humanos modernos, ¿cuáles son las claves para que nos entendamos entre unos y otros? Las claves son a nivel de los huesos, aunque no todos los huesos pueden diferenciar un neandertal de un moderno, y también las claves son las herramientas o las industrias que llamaban líticas de piedra que fabricaban unos y otros. Sin embargo, lo que antes estaba muy claro a nivel de huesos, lo que estaba muy claro a nivel también de útiles, resulta que ya no está tan claro, porque en el norte de África tenemos humanos modernos hace 300.000 años y no hay industria asociada con los humanos modernos como las que tenemos en Europa, sino industrias de tipo neandertal. Y eso plantea la cuestión, ¿teníamos humanos modernos con industrias neandertales? A nivel de los huesos, sabemos que ha habido cruces entre los neandertales y los humanos modernos, de tal manera que muchos de nosotros tenemos muchos genes que no son de los humanos modernos, sino de los neandertales que estaban en Europa y que se cruzaron con los humanos modernos cuando los humanos modernos salieron de África. Claro, a eso me refería yo también con lo del reemplazo, ¿no? Que nos imaginemos reemplazar, uno viene, otro se va, no, esto no sería así tampoco, ¿no? Claro, es que nos gusta mucho, somos animales de historias, por eso nos gustan tanto las novelas y las películas. Y las historias a veces tienen unos finales felices y otras veces los tienen más complicados. Pero el problema de estas historias es que como las conocemos a pedazos, según vamos uniendo piezas, parece que la historia es de vaqueros y luego resulta ser de romanos. Entonces, no tenemos todavía muy claro de qué manera hubo ese famoso reemplazo. Y si ese reemplazo es realmente un quítate tú para ponerme yo, o si ese reemplazo es que tú y yo tenemos un hijo que es un híbrido y que al final empieza a tener caracteres que no son ni modernos ni de neandertales. Y ese es el problema, y en esas estamos.
En esas estamos, y en este trabajo, por ejemplo, que se ha llevado a cabo en la cueva Bajondillo, en Torremolinos, ¿no? En Málaga. ¿Cómo ha sido el desarrollo de este estudio? ¿En qué ha consistido? Nosotros lo que teníamos desde hacía ya muchos años, porque con Cueva Bajondillo es una excavación de hace mucho, mucho tiempo, teníamos las secuencias bien recuperadas, los sedimentos, los restos, y lo que hemos estado ahora haciendo es dataciones muy, muy precisas de lo que es el momento de transición entre las industrias musterienses, que teóricamente son las neandertales, y las industrias auriñacienses, que teóricamente son las de los modernos. Estas reemplazo de unas por otras, porque aquí sí unas desaparecen y las otras aparecen, huesos no hay, pero industrias sí. Ese reemplazo que se suponía que podía ser mucho más tardío, de menos de 40.000 años, ahora lo tenemos en 43, 44, es decir, hemos añadido 4 o 5.000 años de antigüedad a la llegada del humano moderno. Eso es lo que realmente nos está dando la cueva de Bajondillo, ese momento anticipado de la llegada del humano moderno a lo que es el sur de Iberia. Y para seguir, desvelando dudas que nos surgen, yo veo aquí en la información que nos han transmitido, por ejemplo, los eventos llamados Heinrich. Y yo digo, esto tengo que preguntar yo, ¿en qué consisten esos eventos? Los eventos Heinrich son eventos de pulsos de muy baja temperatura, es decir, momentos en donde hay mucho frío, cambian los patrones de circulación atmosférica, también hay mucha glaciación, baja el nivel del mar, emergen plataformas continentales que hoy están debajo del agua, como por ejemplo le ocurre a todo el Mar del Norte, que en su momento fue una llanura por donde andaban pastando mamuts y ciervos, y entonces en esos momentos se supone que las poblaciones de las zonas más septentrionales, por haber tanto frío, se desplazaban hacia el sur. Pero no solamente eso, las cosas no son tan claras como esa. De hecho, el frío puede que no sea tan malo, porque con el frío muchas veces aparecen muchos animales y mucha comida, entre ellas, por ejemplo, las focas cuando estamos en el Ártico. Sí. Con lo cual, lo que nosotros asociamos como algo malo, como puede ser mucho frío, como estos eventos Heinrich, a lo mejor no lo fue tanto. En cualquiera de los casos, en lo que es este momento en donde desaparecen unas industrias y son reemplazadas, es así, por otras, no los huesos, las industrias, sí que parece que está desvinculado de lo que es el momento de pulso frío de un evento Heinrich. Esto es lo que sí queda claro en el estudio. El evento Heinrich, el momento de frío, viene varios miles de años después de que ocurre este cambio de utensilios de musteriense a la auriñaciense. Bueno, este nuevo estudio en el que han trabajado investigadores de España, de Japón y Reino Unido, lo que hace es una nueva datación, ¿no? Para que nos quede claro, de la llegada de los humanos modernos al continente a través llegados desde África. Esa nueva datación sería una de las principales conclusiones. ¿Qué va a suponer este descubrimiento y cuáles van a ser las líneas? Porque claro, decíamos, todavía quedan muchas dudas que resolver y esto será solamente un nuevo paso, ¿no? En seguir descubriendo cosas. Exacto. Lo que no sabemos, nosotros sí sabemos en estos momentos que llegaron los humanos modernos, nuestros más directos antecesores, antes a la zona de lo que sospechábamos. De hecho, llegan prácticamente al mismo momento que nosotros los encontramos, por ejemplo, en la otra punta de Europa, en Turquía o en Israel, en sitios de estas zonas de Próximo Oriente, con lo cual parece que es un evento casi instantáneo. Lo que pasa con los neandertales es otro asunto, y ahí es donde tenemos que tener registro mucho más rico que en estos momentos no tenemos. Por eso son tan importantes los yacimientos de neandertales que tienen en Gibraltar y que nosotros también estamos estudiando. Y ahí es donde podremos encontrar pruebas de si efectivamente hubo un reemplazo en plan de quítate tú para ponerme yo, o si la cosa fue mucho más lenta, más suave, más delicada, fueron matrimonios, fue una cosa mucho más gradual. Claro, nos gustan mucho las historias de muertos, de buenos y de malos, pero aquí ni unos son tontos, ni los otros son listos, ni unos son tan capaces de acabar con los otros como los otros con los unos. No es una historia, digamos, que se pueda contar fácilmente al público, y por eso muchas veces lo que está apareciendo en los periódicos, y lo siento mucho decir, no es correcto, no es exactamente lo que estamos diciendo, y por eso es importante que yo lo remarque en este caso y dirán, ¿qué señor tan pesado? Y es precisamente porque se han dado informaciones en periódicos y en revistas que no es exactamente
exactamente lo que dice nuestro artículo. Claro, es que es complicado, para los que estamos fuera de toda esta investigación, pero hay que documentarse bien, hay que explicarlo bien, y yo creo que lo ha explicado estupendamente Arturo Morales, que es catedrático del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid y coautor de este estudio, que como decimos, pues crea una nueva datación en torno a los 44.000 años de la llegada de los humanos modernos. Cambia esa datación de la llegada a este territorio, a la sur de Europa, a través de los estudios que se han hecho en la Cueva Bajondillo, en Torremolinos, Málaga. Arturo Morales, ha sido un placer charlar unos minutos y aclarar algunas dudas y sobre todo algunos conceptos que muchas veces el público en general nos perdemos con tantos datos, y algo que nos parece tan lejano como 44.000 años, ahora está más lejano todavía, antes se creía que 39.000, así que gracias por acercárnoslo. Pues gracias a ustedes por difundir lo que creemos que son las cosas como están ocurriendo, pero seguramente mañana todo cambia. Bueno, pues mañana lo contaremos, la nueva versión. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias a ustedes. Chao.